Bienvenidos a este video de apoyo a la realización de la tarea de la semana número 3. Pues bien, estamos en el tema de medición y epidemiología. Vamos a poner claro el producto esperado del taller de integración de esta semana. Recordemos que a estas alturas hemos solicitado que ustedes tengan adecuadamente delimitado un problema y preguntas de investigación en relación, digamos, al caso que hemos venido trabajando desde la primera semana. Entonces es necesario que rescaten el problema de investigación y las preguntas de investigación y que generemos una relación de qué medidas epidemiológicas son las adecuadas a utilizar para dar respuesta a las preguntas de investigación que hemos propuesto desarrollar. Veremos cómo lo haríamos a partir de una propuesta. Imaginemos que estamos atendiendo el problema de obesidad y sobrepeso en adolescentes, puede ser de una localidad, puede ser de una clínica o de otro grupo de pacientes en un ámbito de atención. Yo propongo que un tema interesante o un problema de investigación de interés en relación a este tema lo redactaríamos de esta manera: que existe una alta frecuencia de obesidad y sobrepeso en la población de adolescentes de un estado o de un ambiente geográfico específico. Si este es el problema de investigación, eh, preguntas de investigación que podrían ser de interés analizar en relación a este problema son las siguientes. Pregunta 1. ¿El problema de obesidad y sobrepeso afecta de igual manera a hombres y mujeres adolescentes o hay diferencia entre sexos o afecta por igual el problema de obesidad y sobrepeso en adolescentes específicamente? Y una segunda pregunta de investigación de interés podría ser qué tipo de patrones de actividad física desarrollada por estos adolescentes en la comunidad se asocian a mayor y o menor riesgo de desarrollar el problema de obesidad y sobrepeso. O sea, sabemos que la actividad física es un determinante o un factor de riesgo de obesidad y sobrepeso. El tema es, ¿toda la actividad física es buena o hay patrones de actividad física que generan mayor protección y hay patrones de actividad física que más bien generan mayor cantidad de riesgo? Bueno, sabemos que el sedentarismo es un patrón de actividad física asociado a riesgo de obesidad y sobrepeso. El tema es, ¿cuáles son los tipos de actividad física que están haciendo nuestros adolescentes y cuál de ellos son los asociados, digamos, a la presencia o no de este problema de salud? Pues bien, si este fuera el problema de investigación y nuestras preguntas de investigación, hay una serie de reflexiones que son necesarias de desarrollar o generar de cara a buscar cómo dar respuesta a las mismas. En relación al problema de investigación, algunas preguntas interesantes son: primero, ¿cómo se define la presencia o no del problema de interés? ¿Cómo se mide los aspectos de cantidad o intensidad? Y una vez que lo medimos, ¿cómo interpretamos estos resultados? ¿No? ¿Qué estrategias e instrumentos de medición utilizaremos en nuestra investigación? Por ejemplo, para obesidad y sobrepeso, pues hay una gran cantidad de instrumentos y de formas de desarrollar medidas para calcular o estimar la presencia de obesidad y sobrepeso en grupos de adolescentes. CDC de Atlanta tiene unas tablas de referencia, OMS, OPS tiene otras tablas de referencia. Hay países o hay áreas del plan, creo que los euroasiáticos estaban proponiendo por ahí en algún momento también pautas o esquemas propios para la clasificación de sus grupos poblacionales. Entonces la idea es, ante esta diversidad, ¿cuál de esas estrategias voy a implementar? Porque cada una de estas estrategias propone formas muy específicas de interpretar los resultados obtenidos. Entonces tengo que documentar las diferentes estrategias y seleccionar una. Otros aspectos, y específicamente en este caso, en el caso de la pregunta 1, hay otras preguntas que suelen ser interesantes. Por ejemplo, ¿cómo han comparado el problema entre los sexos otros investigadores? ¿Qué resultados han tenido? ¿Y cómo interpretan estos resultados, ¿no? Y en relación a actividad física, por ejemplo,
¿Qué es actividad física? ¿Cómo la puedo definir? ¿Cómo la han definido otros investigadores? ¿Qué es sedentarismo y cómo se define? ¿Cuánta exposición es necesaria para desarrollar el problema en relación a sedentarismo o actividad física? Son aspectos importantísimos. O sea, me puedes aplicar la encuesta hoy y puede ser que hoy yo haya tenido una actividad física prácticamente sedentaria, pero con que haga un día de actividad física intensa o actividad física sedentaria es suficiente para generar riesgo, o hay una cantidad necesaria de exposición a uno de estos perfiles de actividad física para realmente considerarla riesgo. ¿Cómo se ha medido lo de la actividad física en otros estudios y cómo se interpretan los resultados? ¿Qué estrategia, qué instrumentos de medición se han usado y cuál utilizaré yo? ¿Cuál es el más factible de utilizar y pertinente para este grupo poblacional? Pues bien, todos estos aspectos, todas estas preguntas son necesarias que demos respuesta antes de iniciar la investigación. Y la documentación de la bibliográfica de las diversas respuestas que he encontrado a esas preguntas es lo que en general conforma nuestro marco teórico. O sea, cuando yo leo el marco teórico de un documento, yo lo que necesito es ver qué estrategia generó el investigador para dar respuesta a una serie de interrogantes que hay en relación a qué es el problema, cómo se mide el problema, cómo se identifica el problema y qué estrategia vamos a utilizar en nuestro estudio para dar cuenta del problema. Bueno, esto es en esencia los aspectos claves a desarrollar luego en los marcos teóricos. Por ejemplo, para obesidad, habíamos dicho OMS propone una estrategia muy particular a través de estas curvas de interpretación del índice de masa corporal para la edad. Pero vean qué interesante, si tienes identificada la estrategia que vas a utilizar para responder a la pregunta, la misma estrategia propone una serie de variables con determinado nivel de precisión para poder hacer la estimación. En este caso, índice de masa corporal que está integrado por la variable kilogramo en peso y la altura en metros al cuadrado. Y para poder interpretar la información y poder calcular si esta persona está en obesidad, sobrepeso o en normopeso, pues se necesita tabular el índice de masa corporal cruzándolo por la edad. Pero miren que la edad la pide con nivel de especificación en meses. Entonces no es solamente la edad en rangos de años, no me sirve en rangos de años, la necesito con un nivel de especificidad en meses. También es necesario que busque cómo se ha medido actividad física y me puedo dar cuenta de que diferentes autores proponen una cantidad bastante amplia de escalas o estrategias para medir actividad física y clasificarla. Pues bien, tenemos que seleccionar una de estas estrategias y preferentemente utilizar siempre estrategias de medición o clasificación que hayan sido validadas en investigaciones previas. Si yo este proceso de abstracción y de búsqueda de información lo concreto, el resultado que obtengo y esperamos de ustedes en esta semana es el siguiente. Para cada pregunta de investigación, primero tener claridad de qué variables son las que necesitas medir y qué indicadores, en este caso medidas epidemiológicas, generarás para dar respuestas a cada una de las preguntas. Por ejemplo, en la pregunta 1 proponemos analizar el problema de obesidad y sobrepeso y si afecta de igual manera a hombres y mujeres adolescentes. Pues, ¿qué indicadores o medidas epidemiológicas tengo que generar? Pues bien, propongo que será interesante estimar el porcentaje en forma de prevalencia de adolescentes con el problema de obesidad y sobrepeso, pero a su vez estimar de forma diferenciada la prevalencia de mujeres adolescentes que manifiestan el problema y a su vez el porcentaje o prevalencia de hombres adolescentes que también presentan el problema. Y esto lo que me permitirá es identificar si afecta por igual el problema a hombres y mujeres o de forma diferenciada. La estimación de estas medidas epidemiológicas y con estos niveles de precisión. Ahora, para generar estas medidas necesito, bueno, la edad en meses, el peso en kilogramos, la estatura en centímetros y pasarla después a metros cuadrados y el sexo de la persona, que es lo que me propone, digamos, la estrategia que yo selecciono para analizar
e interpretar índice de masa corporal y por sexo. Para analizar la actividad física y su asociación de los perfiles de actividad física al problema de obesidad y sobrepeso, pues lo que necesitaré es primero analizar la actividad física y tratar de tipificarlas en diferentes tipos o patrones de actividad física, es decir, sedentaria, no sedentaria, y intensa, leve, moderada, qué sé yo. Eso depende mucho del instrumento que vaya a utilizar y de la propuesta de gradientes de intensidad y frecuencias que propongan los autores. Una vez que tenga esos gradientes, pues analizar la fuerza tendría que generar una medida de fuerza de asociación para analizar la asociación entre los gradientes de actividad física y el riesgo a desarrollar o no sobrepeso u obesidad. Hombre, para generar estas medidas epidemiológicas necesitaré de la siguiente variable. Según el instrumento que ustedes hayan seleccionado para medir actividad física, pues cada instrumento propone una serie de variables y dimensiones de variables y categorías de análisis para recolectar, para poder generar, digamos, una conclusión en relación a lo que se está midiendo. En este caso y en esta escala ficticia que he sacado de un documento, hay un autor que propone que para analizar los perfiles de actividad física es necesario analizar estas variables. Primero, si la persona realiza una actividad física, con qué frecuencia, la duración y la intensidad de la misma. Pues entonces vean, para generar yo los perfiles de actividad física, necesitaré recoger esas variables y cruzarlas con la variable estado nutricional por sexo para ver cómo se relacionan, para generar la medida de fuerzas de asociación, o ver cómo se relaciona el tipo de actividad física con mayor o menor probabilidad o riesgo de presentar sobrepeso u obesidad, tanto en hombres como en mujeres. Pues bien, esto que se presenta aquí es un ejemplo del producto que se espera de esta tercera semana de trabajo. Entonces, adelante, chicos. Algo importante aquí, fuerza de asociación, pero vean que no especifiqué si de tipo riesgo relativo o razón de momio. Bueno, eso dependerá del tipo de diseño que adopte yo para generar la medición, el tipo de diseño epidemiológico. Y esto lo veremos en más profundidad en la semana 4 y 5 de este diplomado. Pues bien, hasta aquí esta presentación.